volúmenes. Entonces, miren, yo sé que en geometría hay entidades geométricas, dos de ellas muy importantes, que son las figuras y los sólidos. Las figuras se relacionan con el concepto de área y los sólidos se relacionan con el concepto de volumen, ¿sí? De hecho, el concepto de área pues ya lo tocamos, ¿sí? Cuando vimos área entre curvas, ¿verdad? Y entonces ahí teníamos esas figuras geométricas. Ahora vamos a tener sólidos. Los sólidos me generan un volumen. Ahora, uno de los sólidos más importantes es, por ejemplo, estos sólidos hasta cierto punto regulares. Tenemos un cilindro circular, un cilindro que pareciera que es parabólico. Nosotros generalmente hablamos de cilindro cuando hacemos referencia al circular, pero hay muchos otros tipos de cilindros. Hay cilindro parabólico, cilindro senoidal, cilindro elíptico, cilindro hiperbólico. ¿Por qué? Porque los cilindros se obtienen a partir de una curva que se llama generatriz. Entonces yo dibujo, por ejemplo, en el plano una generatriz y luego hago una especie como de extrusión. Sí sabe lo que es extruir, ¿no? ¿Sí? Eso se utiliza mucho en los softwares de diseño. Llámese SolidWorks, CATIA, Nastran o NX, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es dibujar una curva, ¿sí? O una línea y luego... ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, eso viene siendo básicamente el concepto de sólido, que nosotros lo relacionamos mucho con esto. Y tenemos, por ejemplo, el caso de los prismas. Los prismas son sólidos cuya base es un polígono, ¿verdad? No es una curva, un polígono, ¿verdad? Y obviamente al destruir, pues vamos a tener sus caritas que también van a ser como rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, los prismas. Pero lo que podemos ver aquí es que la fórmula del volumen de estos sólidos es la misma. Área de la base por altura. Área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por altura. Área de la base, que es largo por ancho, por altura. ¿Sí se fijan que básicamente es la misma fórmula para el volumen? Porque estamos relacionando o estamos multiplicando las tres dimensiones que constituyen ese sólido. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un sólido irregular? Como por ejemplo esta cosa. Pues voy a aplicar el mismo principio. Voy a hacer un corte transversal y obtengo esta figura, que es una figura irregular, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Esta figura tiene un área, porque ya dijimos que después se relaciona con el concepto de área. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que me hace falta la tercera dimensión, que es el espesor. ¿Sí? Entonces, cuando yo a esa área transversal le doy un espesor, ya tengo un sólido. Y luego entonces su volumen lo voy a poder calcular con la formulita que acabo de ver. Área de la base, que sería la sección transversal, por la altura, que sería el espesor de este sólido. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta es una como rebanada, ¿verdad? De la misma manera que en el tema del área, que era lo que hacía, partición para obtener rectángulos, y aproximaba yo el área mediante la suma de las áreas de los rectángulos. Aquí lo que voy a hacer es una partición, ¿verdad? Para partir ese sólido en rebanadas, por así decirlo, ¿sí? Y entonces aproximar ese volumen como la suma de los volúmenes de esas rebanadas. Bien, no estoy enojado, se los dije en buena hora, ¿sí? Porque lo estoy viendo así como que está en cara de... ¿Me pasé de lanza o es la neta? Es la neta, ¿no? Si no les dice uno las cosas, ¿no? Bueno, entonces miren, aquí está por ejemplo este sólido en un determinado número de rebanadas. En este caso son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Están de acuerdo?
Obviamente, ¿qué pasa? Que voy a hacer una aproximación del volumen real. De la misma forma que con el problema del área, ¿se acuerdan, no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que si yo aumento el número de... Bueno, que el volumen va a ser igual a ¿qué? A la suma de las áreas de cada una de esas rebanadas, que vienen siendo sólidos. ¿Se fijan? Esto de aquí viene siendo el volumen de cada rebanada, por así decirlo, es el área de la sección transversal por el espesor. Si yo sumo esos volúmenes, voy a obtener una aproximación del volumen real del sólido. Obviamente, si yo aumento el número de particiones, esos sólidos se van haciendo cada vez más chiquitos. ¿Sí? De tal manera que, ¿qué cosa? Que cuando yo sume todos, cuando ese espesor es muy pequeñito, ya voy a obtener exactamente el volumen exacto. Veámoslo como que, como una cara o un ciento de hojas. Un ciento de hojas no. Ese ciento tiene volumen, ¿sí o no? Y ese volumen es igual aquí a la suma de los volúmenes de cada hoja. Pero esas hojitas tienen una sección transversal que viene siendo pues, el tamaño de la hoja y el espesor que pues, ¿sí o no? ¿Sí? Obviamente, si el espesor fuera mayor, pues es menor cantidad de hojas, aunque el volumen va a ser el mismo. Pero lo estoy haciendo aquí, el espesor, haciéndolo muy pequeño, y ya sé que eso me va a dar una aproximación exacta. Voy a disminuir el error, porque cuando lo vimos con lo del área, había un error por exceso, por faltante, dependiendo cómo cogíamos los rectángulos, ¿se acuerdan? Aquí podemos ver que en este método hay un error, pero ese error, si se fijan, ¿no? Como que está como de esta forma, ¿no? Aquí hay un error, pero ese error se minimiza cuando la cantidad de partición aumenta. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer para sacar esos volúmenes? Bien, aquí está más o menos cómo está la onda. Observen cómo yo tengo una esfera. Esa esfera, muy importante, se genera a partir del giro de una curva. Yo puedo visualizar que aquí esa esfera la genero al girar una semicircunferencia con respecto al eje horizontal. Si eso pasa, voy a obtener la esfera. ¿Sí? Ese es el principio fundamental en el cual vamos a trabajar. Vamos a obtener sólidos de revolución. ¿Por qué sólidos de revolución? Porque son sólidos que yo obtengo al girar una curva alrededor de un eje. Por eso se llama sólidos de revolución. Se generan a partir del giro de una curva con respecto a un eje. Y entonces en ese caso, el volumen del sólido obtenido, yo lo puedo aproximar mediante la suma de estas rebanadas que vienen siendo discos. ¿Sí están de acuerdo que son como discos? ¿Sí se ven? Sí. ¿Sí? Son discos. Por eso es que este método se le conoce como método de los discos. ¿Sí? Entonces, el volumen exacto va a ser ¿qué cosa? El límite cuando el número de discos tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n del área transversal del disco yésimo por su espesor. Y cuando el número de ellos tiende a infinito, entonces obtengo exactamente el volumen del sólido. Pero el principio es área de la base que viene siendo la sección transversal por la altura. ¿Sí? Claro que aquí una cosa importante, debo de tener en cuenta cómo es el giro del disco. ¿Por qué? Porque la altura viene siendo el espesor, y el espesor es el que puede hacerse más pequeñito cuando el número de ellos siendo infinito.
Y entonces en la integral va a corresponder a la diferencial. Y si yo aplico lo que ya sé de cálculo, el integrando tiene que estar en función de esa variable. ¿Queda claro? ¿Sí? Eso es muy importante. Bien. Y aquí podemos ver, ¿no? A mayor cantidad de discos, obtengo un volumen más exacto. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto para encontrar el volumen? Lo vamos a hacer precisamente planteando sólidos o discos de revolución que se generan a partir de una franja. Muy importante. Tengo que plantear la franja que al girar me va a dar origen a esos discos, porque una vez que yo tenga eso puedo plantear esta integral. Y aquí la característica es que estas franjas son perpendiculares al eje de giro. ¿Sí? Y estas franjas van a tener una altura que es el radio del disco. ¿Sí se fijan, no? El radio, mira, si yo por ejemplo aquí giro, bueno, obviamente está un poquito feito, perdón, me va a quedar así. Está un poquito feito, ¿sí? Porque lo estoy haciendo mal. Pero este disquito, que si quiero lo puedo ver así, si lo acomodo, bueno, voy a poner vertical, porque son verticales estos discos, ya se fijaron, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que eso está oculto, esta carita de acá. Entonces, el área de sección transversal es ¿quién? Pi por radio al cuadrado, y la altura viene siendo el espesor. Me voy a poner aquí delta X. Entonces, el radio siempre se toma en cuenta del eje de giro a donde acaba el disco. Y eso es importante. Si es vertical, entonces corresponde a Y. Y Y tiene que estar en función de X. ¿Sí están de acuerdo, no? Vamos a ponerle así. Función de X al cuadrado. Porque si fuera al revés, tenemos 5 minutos. Si fuera el eje de giro ahora vertical, ¿qué va a pasar? Que las franjas van a ser horizontales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a jugar con esta curva, ¿verdad? Esta curva es la que va a girar y me va a generar a la esfera. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ahora el espesor no va a ser delta X, va a ser delta Y. El radio sigue siendo esto. Ahora el radio va a ser horizontal, que viene siendo X, pero en función de Y. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser en función de la recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí sigue siendo la misma formulita, pero ahora va a ser en función de Y. Eso es importante. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Pues vamos a hacer un ejemplito. Si nos da tiempo, porque los veo así como que está fácil. A ver. Sale. A ver, del 1 al 4. Para que no se... ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Cuál, ingeniero? El 3. Bueno. Me dice encontrar el volumen del sólido de revolución limitado por esta región cuando gira alrededor de el eje. Yo voy a poner así el eje de giro. Bien, lo primero que tengo que hacer es graficar. Si yo no grafico, hay algo que no está bien. ¿Sí? Tengo que graficar. A ver, graficamos. Vamos a empezar con la función
Es la función recíproca. ¿Por qué digo función? Porque esas son funciones constantes, son rectas. A ver, si x vale 1, y vale 1, con 2 vale 1 medio, con 3 vale 1 tercio, con 0.5 vale 1 medio, ya sé que la gráfica va a ser así. De hecho es un bosquejo, no tiene que ser muy exacta, pero también esta función pues existe por acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. X igual a 1 pues es esta recta, x igual a 2 es esta recta. ¿Sí? Esa es la función recíproca. Y y igual a 0. ¿Quién es y igual a 0? El eje X. Por lo tanto, mi región es esta. ¿Sí? Y esa región es la que va a girar en torno al eje X. Por lo tanto, esa región que viene siendo más o menos así, al girar en torno al eje X, pues me va a generar un sólido más o menos así. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto vamos a plantearlo porque eso está oculto. ¿Están de acuerdo que ese es el sólido que se va a obtener? Bien. Pero no se acaba ahí. No, perdón, miento. No, es todo acá. Es así. No está, no. ¿Qué pasó? Es así, ingenieros. Yo lo estoy haciendo hueco. No está hueco. Ven. Esta región, al girar, es así. ¿Sí están de acuerdo? Perdón, yo le puse ahí es que me fijé aquí mal. ¿Sí? Es así. Sí, mira, esta parte es esta. ¿Sí te fijas, no? ¿Sí o no? Y entonces al girar, se obtiene ese sólido. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a poner la franja. Siempre es importante poner la franja porque ya son las 5:40. Bueno, le dejamos aquí. ¿Les entrego el examen?